La idea de este panel es que pueda ser una conversación principalmente de levantamiento de capital. Así que para partir vamos a pedirle a cada uno de ustedes que pueda presentarse y que también pueda contarnos un poco en qué estado sus empresas en estos últimos años. Y luego vamos a pasar a otra ronda que vamos a hablar de otros temas ahí, precisamente de levantamiento de capital. Así que partimos contigo, Iván. Oye, ¿están estas cositas? ¿Se usan o no? No, pasamos por ese micrófono. Sí. Sí, ese sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero partir agradeciendo a Felipe por la invitación. Para nosotros, como un COVIMED, es muy importante este tipo de conversaciones, sobre todo cuando este tema de innovación es tan relevante, sobre todo fuera de Santiago. Me presento, soy Iván Flores, soy director de operaciones de OnCOVIMED. Soy ingeniero en biotecnología con magíster y doctorado en biotecnología y actualmente también profesor de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina. Los últimos años en OnCOVIMED han sido bastante movidos. OnCOVIMED es una startup que nació en la Universidad de Chile, que nació en el 2002 y ya tiene ya varios años entonces, pero sin embargo ha sido un camino bastante difícil. En el sentido de que nuestra principal tecnología, que es TAPSEL, es una tecnología que ocupa células dendríticas para tratar el melanoma maligno como inmunoterapia. Y ha pasado por estudios clínicos, fase 1, fase 2. Y actualmente estamos tratando de levantar capital para seguir este ruedo. Pero sin embargo, algo que hemos mencionado, y se ha mencionado bastante, en el caso de TAPSEL, como ya es una tecnología entre comillas antigua, ya la patente está por expirar, entonces eso obviamente es muy relevante, y en base a eso últimamente sacamos una nueva patente que comúnmente la llamamos TAPSEL 2.0. entonces con eso le damos ya 20 años más a la tecnología para ojalá seguir con esto. El 2014 nosotros como COVIMED tratamos de levantar fondos a través de PharmaInnova, nos ganamos una posibilidad de inversión de $2 millones, pero en esa oportunidad la universidad todavía no tenía muy bien los mecanismos políticos para lograr la transferencia tecnológica como tal. Entonces, como no se logró, caímos en depresión. Y eso nos generó una nueva oportunidad, donde generamos una nueva tecnología en el 2018, la cual se aprobó por estudios preclínicos, terminó el año pasado los estudios clínicos y ahora estamos intentando levantar capital para hacer un fase 2 en Brasil principalmente. Y también estamos ya mirando también, en el caso de TAPSEL, tenemos unos socios que quieren invertir para hacer TAPSEL en China, solamente para cáncer de próstata. Entonces, el tema del levantamiento de capital para nosotros ha sido bastante rudo, por cómo funciona la tecnología, porque es biomedicina, el camino es muy largo. El mindset de los inversionistas nacionales no está todavía tan desarrollado pensando en biotecnología, sobre todo en este tipo de biotecnología que usualmente se dice que la inversión o el retorno llega después de 10 años, 8 años. Ahora con el COVID esos tiempos ya se aplazaron. Hay tecnologías que salen al mercado en 5 años, 7 años. Pero sin embargo, una de nuestras principales ventajas y desventajas a la vez es que somos científicamente muy fuertes, ¿ya? Las tecnologías tienen alrededor de 20 publicaciones, 3 patentes, y eso nos ha ayudado mucho porque, y acá, ayer había alguien de Corfo, no sé si todavía está, me saco el sombrero, le agradezco mucho, porque hemos logrado levantar mucho capital tanto de ANIT, Fonsit y actualmente Corfo también. Entonces, una por otra, ¿ya? Así que eso estamos hasta ahora. Muchas gracias, Iván. Seguimos con Paulina. Paulina. Bueno, hola a todos y todas. Qué bueno poder estar acá en este lugar que busca convertirse en un punto de innovación dentro de la región del Biobío y hablar sobre este tema tan importante de cómo es el desarrollo tecnológico. Después la garganta me iba mala, casi no vengo, pero y poder cómo desarrollamos estas tecnologías para ser el motor de desarrollo económico en nuestro país, que al final eso es lo que todos queremos. Yo soy Paulina Assmann, soy doctora en física, cofundadora de Secure Quantum, la primera empresa de tecnologías, de desarrollo de tecnologías cuánticas de Latinoamérica. Lo digo con mucho orgullo porque somos casi algo inesperado,
porque cuando hablamos de tecnologías cuánticas, hablamos de países, esas tecnologías nacen de países desarrollados y somos un competidor global hoy en día. Estamos redefiniendo los estándares de seguridad en el mundo digital con nuestra tecnología. Desde aquí, de BioBio, gracias a una visión de la Universidad de Concepción hace 20 años, con desarrollar una área de experimental de física cuántica, de traer esa inserción académica, estudiantes. Yo fui la primera estudiante de estos laboratorios de óptica cuántica, y después de ese largo andar, muchos fondos y anillos, núcleo milenio y todo ese tipo de cosas, se logró generar una infraestructura que permitió nacer a Secure Quantum con ese 0,37% del PIB de inversión en ciencia y tecnología de Chile. Y esta empresa nace en 2019 con una patente con un investigador de la Universidad de Concepción y junto con la Universidad de Dance, y es gracias a esto de estar en la frontera del conocimiento. O sea, de hecho, por algo es Big Tech, estamos redefiniendo esto, un estándar de seguridad mundial, y ha sido un camino desde 2019 hasta ahora de consolidar una tecnología, porque a veces está esa tecnología, pero tengo un generador cuántico de números aleatorios, que eso es lo que hacemos, un procesador cuántico, que lo que hacemos es poder certificar a tiempo real que cómo se generan las claves o cómo son los sorteos electrónicos, son únicos e impredecibles. Y para eso, primero, uno de los primeros desafíos fue que nos creyeran que pudiéramos hacer algo, porque como Concepción, en una universidad, iban a hacer tecnología cuántica. Entonces fue todo un proceso de evangelización, y la empresa nace con más del 95%, o sea, nuestra empresa ha sobrevivido con el 95% de fondos privados. O sea, de esto fuimos un piloto dentro de la universidad, donde se invirtió para poder tener el mínimo viable, el primer prototipo mínimo viable comercializable. Y ahí nuestro primer cliente fue la lotería, y de eso, después, cuando conseguimos vender ese prototipo, que ya no era prototipo, estaba listo para ser comercializado y mejorado junto con el cliente, nos preparamos para una segunda ronda de inversión, que en este era tipo SID, y en esto fue súper importante tener la tecnología, porque como era algo inesperado, tecnologías cuánticas, ahora cuando me dicen todo el mundo de la biblioteca es difícil, el mundo cuántico es difícil, la verdad, emprender es difícil en todos los aspectos y para todas las áreas, y el que te creyeran que tú podías hacer esto. Nosotros pasamos por una due diligence tremenda, o sea, para mí creo que fue peor que mi examen de doctorado, porque en un mes me evaluó una consultora, McKinsey, para que poder recibir esta inversión SID. Yo creo que fue súper bueno, porque nos ayudó a ordenar como empresa, pero también como tecnología, y darnos cuenta que teníamos una tecnología realmente potente, y eso nos permitió lo que es la inversión SID de casi 1.5 millones de dólares. Y con eso ya nos convertimos en empresa, porque después de tener una tecnología robusta, nos permitió convertirnos en empresa con las personas contratar personas financieras, comercial, la parte de contabilidad ya más pro, y aparte tener dos inversionistas que no solo nos invirtieron, sino que están trabajando activamente con nosotros en la empresa para poder convertirnos en lo que somos hoy en día. Una empresa que está vendiendo, que tiene clientes, que estamos exportando tecnología, y lo estamos haciendo desde acá. Eso. ¿Y qué más le quería decir? Esa era la pregunta, ¿no? Esa está. La primera pregunta, sí. Muchas gracias, Paulina. Tremendo el proyecto también de BioBio al mundo, nuevas tecnologías. Así que invitamos, a Patricia, sí, a que nos cuente. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias Felipe. Yo vine de Santiago hoy día, no tengo tanta relación con Concepción, salvo un dato rosa, que mis papás se conocieron en Huachipato, hace 50 años más o menos en esta época, así que medio del destino. Bueno, yo estoy con FageLab, yo no soy fundadora de FageLab, pero los conozco desde sus inicios. Yo estuve en Startup Chile un tiempo trabajando, y desde ahí que conocí a los fundadores, y bueno, desde el 2023 que entré a la compañía a hacerme cargo del proceso de levantamiento de capital y relacionamiento con inversionistas.
PhageLab es una compañía que nace en el año 2010, nace de la red de las universidades, de hecho, en la Andrés Bello, estudiantes que estaban investigando sobre el potencial uso de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan específicamente bacterias, no atacan células, por ejemplo. Entonces se puede decir que son los depredadores naturales de las bacterias. Fueron descubiertos antes que los antibióticos, pero son muy específicos, muy precisos, entonces trabajar con ellos por mucho tiempo era como alquimia, como algo medio mágico que no tenía como un resultado tan cierto. Y luego, bueno, vinieron los antibióticos y ya sabemos todo el éxito que tuvieron. Pero hoy en día, con el avance de herramientas computacionales, sí es posible trabajar con bacteriófagos de manera muy predecible y muy específica. Y en ese camino, desde el 2010, la compañía empezó prototipando algunos temas con vegetales, fue un total desastre, y a partir de una casualidad, un evento de hecho que fueron de ganadería en Puerto Varas, a partir de una muestra gratis, un agricultor lo empezó a aplicar a sus terneros porque tenía problemas con particularmente la bacteria Escherichia coli, que la había en el envase de la muestra gratis y dijo, bueno, nada más funcionado, se los voy a dar, que tanto nos van a morir. Y un mes después, a 2 meses de que la compañía ya estuviera a punto de quebrar, llama a los fundadores y le dice, oye, vengan, hay algo que está pasando, mis terneros están disminuyendo la diarrea y tengo menores tasas de mortalidad. Y de esa manera también se salva la compañía y hace un cambio hacia salud animal. Específicamente con esta bacteria, con Escherichia coli, también después se amplía otra bacteria que es la salmonella. Y ahí se estaba trabajando con Friends and Family, los clásicos inversionistas iniciales, pero también del alero de la Fundación Ciencia y Vida con Pablo Valenzuela. Pablo Valenzuela es uno de los grandes científicos del país y prácticamente como un semillero de startups de biotecnología alrededor de Pablo. Y luego la compañía empieza a trabajar en otro énfasis, por así decirlo, de salud animal, porque el mercado de terneras era un mercado totalmente atomizado, fragmentado, por lo tanto la fuerza de venta que necesitas para llegar es cara, y un mercado más pequeño. Y de ahí que por decisiones comerciales se empezó a trabajar y a estudiar el mercado de los pollos. El mercado de los pollos a nivel mundial está concentrado al 80% en 30 compañías, no más que eso, son gigantes, pero una vez que ya entras logras poder llegar a volúmenes interesantes. Te demoras un tiempo, unos 2 años en que efectivamente ya la relación empieza a funcionar, pero es un caso de negocio muy interesante. Y a partir de ese caso de negocio en particular es que se cierra el financiamiento de la Serie A en el año 2020-2021, liderado por CASEC, que es el fondo fundado por los exfundadores de Mercado Libre. Era la primera inversión biotech que ellos hacían, corría el año 2021, tasas de interés casi cero, se podía invertir en lo que sea, y bueno, CASEC decidió hacer esta apuesta bastante arriesgada. Y hasta la fecha la compañía ha levantado más de $37 millones desde el año 2010 en adelante, pero con un foco mucho más fuerte en los últimos años, desde 2020 en adelante. Somos una compañía de 100 personas que obviamente creció posterior a la Serie A, y lo interesante de PhageLab es que tiene 2 cosas en particular. Uno es que es parte de lo que hoy en día se llaman las Tech Bio. Y yo sé que en general en inglés, bueno, a los gringos les encanta armar un montón de conceptos distintos, pero la Tech Bio se empieza a diferenciar de lo que es la Biotech en que la tecnología va primero que la biología. Y por lo tanto es el desarrollo de plataformas que permitan hacer diagnósticos, desarrollos y descubrimientos que puedan ser aplicados en distintas aplicaciones, básicamente. Por lo tanto, en el caso de PhageLab, nosotros nos definimos como una plataforma que es capaz de crear soluciones antimicrobiales a medida de la bacteria específica, porque una salmonela de Chile no es lo mismo que una salmonela de Brasil, y dentro de Brasil mismo una salmonela de una zona puede ser distinta de la otra. Por lo tanto, por eso es importante hacer algo muy preciso en el proceso de descubrimiento. Y también es una plataforma que permite hacer estas formulaciones en base a bacteriófagos para cualquier especie y para cualquier bacteria también, es agnóstica. Entonces, el día de mañana es una plataforma que te permite crear formulaciones para
aplicaciones humanas, que es algo que eventualmente vamos a hacer en el futuro, pero se decidió empezar por salud animal porque el caso de negocio, uno, regulatoriamente es más rápido, y por otro lado te permite crear un modelo de negocio bastante más sustentable y comercialmente viable desde los inicios, versus salud humana que te demora una década por lo menos, y si es que en ver retornos comerciales. Y lo otro interesante de PhageLab, que es una compañía completamente integrada, es decir, nosotros tomamos muestras en granja de los clientes, analizamos completamente la bacteria, genoma completo, tenemos una biblioteca, una colección de fagos completamente secuenciados, de más de 1000 fagos, se hace este match, se crea y se diseña la formulación, se procesa, se produce esa formulación, nosotros mismos lo hacemos y fabricamos el producto final, que en el caso de los pollos es un aditivo líquido, como por ejemplo una botella que viene con un líquido y que se aplica en el agua de bebida de los pollos. Y de esa manera se reducen las tasas, en este caso el caso de negocio más relevante es salmonela, se reduce la prevalencia de salmonela, lo cual para los productores de pollo es muy relevante, en especial para aquellos que quieren exportar, porque se les exige salmonela cero. Por lo tanto, la decisión de qué aplicaciones desarrollar fue completamente informada por el retorno de inversión que iban a tener los clientes. Y de esa manera, con ese caso, es que CASEC logró convencerse de hacer el inversionista que él lideró y hasta ahora ha liderado la serie A. Nosotros estamos en el proceso de terminar esta serie, esta parte de foco producto, este calce de producto mercado, y ya próximamente, el próximo año probablemente vamos a estar levantando una serie B para hacer ese escalamiento. Muchas gracias, Patricia, y felicitaciones también por tremendo proyecto que ya lleva mucho tiempo y muchos avances. Sabemos que levantar capital, como nos han contado, es muy complejo, sobre todo para los Big Techs, y hoy día también nos acompañan muchas personas que están en ese camino. Quizás, Paulina, nos pudieras contar desde el levantamiento de capital qué tipo de inversionistas buscaron cuando estaban ahí en el proceso, cómo hicieron ese acercamiento para buscar financiamiento posterior quizás a la etapa de la universidad. Vale. Mira, yo creo que no hay como una receta, o sea, nosotros partimos buscando inversionistas que pudieran potenciar a nuestra empresa. O sea, nosotros sabemos lo que somos científicos, dentro de los científicos somos los 2% más citados en el mundo, en el área de óptica e información cuántica, y somos fuertes en ciencia. Tenemos la patente, tenemos otras cosas que están pasando, hemos hecho experimentos en el área de cuántica súper importante, pero no teníamos el conocimiento financiero comercial que era importante para levantar esta compañía. Entonces nuestra idea era de que nuestra etapa SID fuese con inversionistas que pudiesen apoyar el desarrollo y la consolidación de nuestra empresa. Y es ahí que la estrategia utilizada fue tener el producto para que nos creyeran que ya lo estábamos haciendo. Porque, ¿qué pasó? Que si nosotros íbamos con la idea, ¿sabes que vamos a hacer un procesador cuántico? ¿En serio? Buena suerte. ¿En Chile? No. Eso, en Chile no se hacen esas cosas. O sea, te cuento una anécdota. Estuve hace poquito en la feria de Osaka, que nos invitaron como la semana de innovación a mostrar las innovaciones que se han hecho en Chile. Yo estaba con mi procesador cuántico ahí. Y esto es un procesador cuántico para las claves criptográficas, y los japoneses decían, ¿y dónde está el vino? Porque en Chile tú no esperabas ver ese tipo de desarrollo tecnológico. O sea, si vas a ver tecnología, te vas a Japón, te vas a Estados Unidos, no sé dónde está el vino. Pero ahí estamos con el procesador cuántico. Entonces nuestra estrategia fue tener el primer no es prototipo, pero ya nuestra primera venta, y así que nos creyeran de que lo estábamos haciendo, y por eso fuimos capaces después de pasar esa due diligence y todo. Y bueno, encontramos a Francisco y Ramón, que son los fundadores del grupo Security, y cuando nos juntamos con él la primera reunión dijimos, mira, nos interesan ustedes porque ustedes levantaron el grupo Security en 30 años y queremos que todo ese conocimiento
lo puedan traer y que podamos levantar una empresa global como Secure. Queremos que sea Secure Quantum. Y ellos, bueno, nos tocó un pololeo así de como septiembre del 2022 hasta junio, ¿cuándo fue el medio? Fue el 2023, 2024, por ahí. La cosa es que fueron como unos 6, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 7 meses de pololeo. Hasta que nos hicieron el due diligence con la empresa esta McKinsey. Y bueno, fue así. O sea, de hecho, nos salimos a tocar así como todas las puertas del mundo. Porque teníamos súper claro que lo que queríamos eran este tipo de personas. Y de hecho ahora estamos siguiendo en el mismo camino. O sea, queremos ahora, si vamos a buscar inversión, hacer para el crecimiento y para algo súper concreto. Entonces la persona que va a invertir tiene que estar muy relacionada a estos objetivos como empresa para el crecimiento. Y así, y otra de las cosas ha sido la venta. O sea, creo que para nosotros lo más importante es poner el producto en el mercado, tenerlo en el mercado y que sea como, ojalá que no necesitemos inversión externa, o sea, que podamos hacerlo nosotros, pero sabemos que a veces es difícil llegar a eso, y para eso están los VC y está toda esta maquinaria que te viene a apoyar. Pero siempre tenemos el foco venta, que ojalá podamos resistir con venta. Pero así fue, y creo que una de las cosas que para poder levantar inversión, igual es la confianza. O sea, yo creo que si tú transmites confianza porque nadie te va a invertir porque tú eres bonito o porque tienes una empresa que puede ser global, sino porque vaya a traer plata. Entonces eso creo que es lo más importante dentro del foco de o sea, show me the money. Y tener eso en cuenta y poder uno también liderar las negociaciones y que no te revienten, porque uno se encuentra con toda la hora de los VC, o sea, de que te quieren cambiar el equipo. Entonces uno siempre tiene que pensar y tener como foco valorizar tu empresa lo máximo posible, porque lo único que quieren es plata. Eso. Muchas gracias, Paulina. Para Iván nos comentabas que era un poco complejo, fue un poco más complejo el poder levantar capital. Y aquí preguntarte cuál es el principal foco que tú crees de la complejidad. Nos contaste un poquito, pero que puedas ahondar un poco más. Y también cómo han podido financiarse durante todo este tiempo, ya que mencionaste el 2002 que estaban en funcionamiento. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, claro. Como bien preguntaste, la primera pregunta, sí, ha sido bastante, vuelvo a decir, la experiencia como tal. Actualmente nosotros, dentro de estos 20 años, yo llegué a trabajar con las tecnologías cerca del 2010 y me fui parte de la compañía de forma ya oficial 2019, yo creo. Entonces, pese a que no estuve desde siempre dentro de la compañía, siempre sabía las cosas que pasaban dentro de la compañía. Y inicialmente la compañía, pese a que se fundó en 2002, las personas que trabajaban en ella eran pocas. Eran principalmente los fundadores, Flavio Salazar, junto con un oncólogo. Luego se sumó Cristian Pereda cerca del 2005, que actualmente es nuestro gerente general. Y después empezamos a encontrar amigos. Amigos que se dedicaban a trabajar con nosotros, a ayudarnos en cosas muy puntuales. Y de esa forma fuimos escalando en el tiempo. Y como vuelvo a decir, hemos adjudicado proyectos y estos proyectos en el fondo nos han permitido vivir en el día a día en ese etapa. Entonces, los Fondef, por ejemplo, entregan alrededor de 230 millones, Fondesit también, y la otra que, bueno, también es relevante mencionar, que como nacemos desde startup de la Universidad de Chile, por ejemplo, Flavio es académico, entonces obviamente su sueldo sale principalmente de la universidad, Cristian también es profesional, entonces la universidad subsidia ese tipo de cosas. Desde mi incorporación ya fue distinto, porque yo entré a la compañía formalmente con un fondo de ANIP, inserción de capital humano avanzado para las compañías, para la empresa, y eso me permitió estar financiado durante 2 años. Luego de eso ya empezamos ya a tratar de postular a través de proyectos Corfo. Nos hemos adjudicado desde esa fecha hasta ahora como 3 proyectos Corfo, y el 2024 nos adjudicamos una alta tecnología que son alrededor de 1.000 millones, y ahí nos permitió ya expandirnos bastante más. Actualmente
tenemos un químico farmacéutico que nos ayuda mucho en la parte de regulación. Como mencionaron, la regulación en salud es bastante compleja y tiene que ser así porque en el fondo son tecnologías que quizás no pueden directamente en lo humano. Lamentablemente el Instituto de Salud Pública está recién intentando de normalizar esto. Entonces eso también genera un poco de incertidumbre para el posible inversionista. Porque por lo menos para nosotros, pese a que la mayoría de los estudios clínicos lo hemos desarrollado en nuestro país, íbamos a desarrollar un estudio clínico en cáncer de vesícula biliar en Valdivia y lo tuvimos que posponer porque efectivamente el Instituto de Salud Pública dijo, oye, ya empezamos a generar normativa nueva, entonces tuvimos que mejorar nuestra forma de producción. Entonces lo pospusimos, decidimos parar y ahí empezamos a ver efectivamente para dónde vamos. Eventualmente todo el mundo siempre, tiene que ser así, piensa en Estados Unidos, pero Estados Unidos es complejo también. O sea, llegar desde acá a Chile para allá, enfrentarse a la normativa de allá. Entonces empezamos a ver qué otros lugares pueden ser atractivos y ahí llegamos a Brasil. La agencia regulatoria de Brasil, que es Anvisa, es tan potente como la FDA y la FDA convalida los resultados que se ven en Anvisa también. Y eso también nos genera ahorrar posibles costos. Un estudio clínico fase 2 podría estar alrededor de los $2 millones en comparación a hacerlo en Europa o en Estados Unidos, que deben ser como 10 veces más, 7 veces más. Muchas gracias, Iván, por todas las reflexiones y la experiencia. Patricia, te quiero preguntar, o quizás que puedas compartir acá con las personas que están participando, ¿qué reflexiones o qué recomendaciones le darías tú a todas las personas que están ahí iniciando en la búsqueda de alguna solución tecnológica? Con respecto al levantamiento de capital, a ver, yo ahí, bueno, algo que tú dijiste como los inversionistas buscan plata, yo estoy semi de acuerdo y semi en desacuerdo, dependiendo de la etapa de desarrollo. En una etapa serie B, claro, el perfil es muy banca de inversión, planillas Excel, proyectar, número. En etapas previas también empieza a haber como una mezcla entre querer invertir en algo que va a ser rentable, por lo tanto hay que crear una historia y una narrativa que sea rentable para el desarrollo que uno está haciendo, pero también hay un componente como de, ¿cómo se diría? Como de odisea, por así decirlo, como de querer invertir en algo que va a cambiar potencialmente una industria, que va a cambiar una tecnología o la forma de hacer algo. Entonces te vas a encontrar con los dos tipos de inversionistas. El más soñador y que ojalá, por ejemplo, sea capital propio, que no tenga que rendirle cuentas a terceros, un family office, individuos de alto patrimonio o ciertas organizaciones muy puntuales, porque esos inversionistas son los que te ayudan a tener como fuego cuando efectivamente no hay nada. Te están fallando los estudios, se están demorando, hay cambios regulatorios, y son los que van a seguir ahí porque lo que les mueve es el sueño, no los mueve tanto la plata. La plata eventualmente va a llegar y se va a demorar 5 veces más de lo que cualquier planilla Excel diga. Y todos los inversionistas saben eso. Cuando tú no cumples la meta, dices, bueno, si ya sabemos que no la vamos a cumplir, pero tenemos que dejarte vivir en la ilusión de que vas a cumplir tu planilla. Entonces es importante también jugar con esa dualidad y tener distintos niveles de historia y saber identificar qué mueve a la contraparte, qué mueve a la audiencia. Sí o sí, desde un principio es importante pensar obviamente en la aplicación comercial del desarrollo. Quizás buscar aquellas que no son tan sexys, tan disruptivas y ver aquellas que efectivamente te van a llevar al mercado más rápido. O sea, yo puse el caso de FaceLab que empezaron en salud animal. Obviamente lo más sexy es decir, vamos a acabar con los antibióticos en humanos y cada persona va a tener una terapia personalizada en la cual va a poder ir a un lugar, tiene un diagnóstico de la bacteria que tiene y al día siguiente tiene una formulación personalizada, porque tecnológicamente es posible. Ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en que eso sea viable comercialmente? De que la operativa, por ejemplo, logre soportar toda esta, o sea, la infraestructura logre soportar toda esta operación, va a tomar mucho más tiempo. Y el caso de salud animal presentaba un desafío muchísimo menor en todas las otras etapas que había. Porque a diferencia de otras empresas en las cuales solamente tienen que demostrar que hacen un producto que medianamente funciona bien y que logran venderlo, acá las biotech tienen que estar sometidas a procesos regulatorios durísimos,
carísimos, cambiantes, inciertos en muchos casos. Cuando son tecnologías nuevas, los mismos reguladores están aprendiendo contigo. Los bacteriófagos, por ejemplo, nosotros registramos en Brasil, porque Brasil es el tercer productor más grande de pollo del mundo. Entonces hizo sentido hacer esa primera internacionalización hacia allá. IMAPA, que es el Ministerio de Agricultura de Brasil, tenía algo de experiencia con bacteriófagos, pero en realidad fueron aprendiendo con nosotros en la práctica. Entonces, si uno está en la frontera de la tecnología, también tiene que entender que el resto también está en la frontera. Entonces, tratar de buscar aquellas oportunidades más fáciles de validarse, yo creo que es clave y tener esa creatividad para poder decir, bueno, puedo desarrollar estas aplicaciones que son altamente innovadoras, distintas, que llaman mucho la atención, está bien tenerlas, pero también siempre buscar aquellas que hagan sentido y que estén como con los pies en la tierra. Entonces, para resumir, buscar el balance entre vender la magia y vender la planilla Excel que efectivamente con la cual ustedes puedan rendir cuentas. Yo creo que esa es la clave de etapas tempranas y que les va a poder permitir que terceros hablen por ustedes. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos acá Seken como parte del directorio también, porque son inversionistas líderes de la Serie A, pero como buenos argentinos son soñadores, entonces, y la venden tan bien. Entonces los tipos después cuando hablan con cualquier otro fondo de inversiones como que descubrieron un planeta nuevo, ¿cachai? Y nosotros como, uy, ¿y qué te dijeron? No, ¿qué es esto? No sé qué. Ya, sí, genial. Pero bueno, déjame contarte como la realidad como más específica. Entonces quieres tener los dos, el entusiasta y el realista. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los tres por compartir estas reflexiones. Esperamos que haya sido también inspirador para las personas que están en este camino. Así que, bueno, damos por finalizado este panel y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias.